Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro canal, el espacio donde desmenuzamos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco con un toque de humor y mucha pasión. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, que sabemos que tiene miles y cada uno mejor que el anterior. Hoy vamos a hablar del amor. Del amor, sí, ese sentimiento que nos hace suspirar, sonreír como tontos y a veces, hasta meternos en algún que otro lío. Pero no nos adelantemos. Como ya sabrán, Demet ha encontrado nuevamente el amor. Y por supuesto, como buenos chismosos que somos, vamos a analizar esta nueva relación, a especular un poquito con cariño, siempre con cariño, y sobre todo, a ver qué opinan los demás sobre este romance. Porque, seamos sinceros, cuando una figura pública encuentra el amor, todo el mundo tiene una opinión al respecto, ¿verdad? Desde la vecina del quinto hasta la tía que solo usa Facebook para compartir memes de gatitos. Así que prepárense una buena taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por el corazón de Demet Özdemir y las reacciones que ha generado. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y los queremos muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. A sumergirnos en el mundo del amor de Demet Özdemir. Como sabrán, hace no mucho tiempo, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda preciosa, de ensueño, con todos los lujos y rodeada de amigos y familiares. Parecía que todo era perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. La relación entre Demet y Oğuzhan llegó a su fin, dejando a muchos sorprendidos y un poco tristes. Y es que, vamos a ser honestos, la boda fue un evento del año. Recordamos la alfombra roja, el vestido de Demet, que fue una obra de arte. Y Oğuzhan, con su sonrisa, parecía el hombre más feliz del mundo. Los vídeos de la boda se hicieron virales en cuestión de horas, y todos pensábamos que habíamos presenciado el comienzo de una historia de amor para siempre. Pero como dice el refrán, del amor al odio hay un paso. Y aunque no sabemos si hubo odio en esta separación, lo cierto es que la noticia de su divorcio cayó como un balde de agua fría para muchos. Las especulaciones comenzaron de inmediato: infidelidad, problemas de agenda, diferencias irreconciliables. Los tabloides turcos se llenaron de rumores, cada uno más escandaloso que el anterior. Incluso algunos llegaron a culpar a la presión mediática, asegurando que la pareja no pudo soportar el escrutinio público. Lo cierto es que Demet y Oğuzhan siempre fueron muy discretos con su vida privada, y nunca dieron detalles sobre los motivos de su separación. En sus comunicados oficiales, ambos pidieron respeto a su intimidad y agradecieron el apoyo de sus fans. Pero como sabemos, los fans son curiosos, y la sed de información nunca se sació por completo. Todavía hoy, muchos se preguntan qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Pero la vida sigue y el corazón, afortunadamente, tiene la capacidad de sanar y de volver a amar. Y parece que el corazón de Demet ha encontrado un nuevo dueño. Se trata, ni más ni menos, que de... Redoble de tambores, un famoso chef griego. Sí, señoras y señores, Demet Özdemir ha encontrado el amor en tierras helenas, de la mano de este talentoso y apuesto cocinero. No voy a decir el nombre porque aún la información es un tanto escasa, pero las fotos que han salido a la luz son, ¡uf! ¡Qué química! Y hablando de química, las primeras imágenes que salieron a la luz fueron tomadas por paparazzi durante unas vacaciones de Demet en Grecia. En ellas se la veía disfrutando de una cena romántica con un hombre misterioso. Al principio nadie sabía quién era él, pero las redes sociales se encargaron de hacer su magia. En cuestión de minutos la identidad del afortunado fue revelada. Se trataba de, inventemos un nombre para el chef, Andreas Georgiou, un reconocido chef griego con varios restaurantes de renombre en Atenas y Mykonos. Andreas es conocido por su cocina innovadora, que fusiona la tradición griega con toques modernos y vanguardistas. Ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, y es considerado uno de los chefs más influyentes de Grecia. Además, según las fotos que hemos visto, el hombre tiene un porte que enamora.
Alto, moreno, con una sonrisa encantadora y unos ojos que, según dicen, hipnotizan. Vamos, un partido en toda regla para nuestra Demet. Claro, como era de esperarse, esta noticia ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de Demet están divididos. Algunos están felices por ella, la apoyan incondicionalmente y le desean toda la felicidad del mundo. Otros, en cambio, no están tan convencidos. Extrañan a Ouzhan, creen que la relación fue muy corta, y algunos hasta se atreven a dudar de la autenticidad de este nuevo romance. Pero, ¿qué podemos esperar? Siempre hay opiniones para todos los gustos. Y es que vamos a ser sinceros, los fans a veces se toman las relaciones de sus ídolos como algo personal. Para muchos, Demet y Ouzhan eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Por eso, la noticia de su divorcio fue tan difícil de digerir. Y ahora, ver a Demet con otro hombre, aunque sea un chef griego súper atractivo, es un shock para muchos. Pero, más allá de las opiniones de los fans, ¿qué dicen los medios de comunicación? Pues, como siempre, los medios están haciendo su trabajo, investigando, especulando y creando titulares llamativos. Algunos medios se han centrado en la diferencia cultural entre Demet y su nuevo amor, señalando que la barrera del idioma podría ser un obstáculo. Otros, por el contrario, destacan la pasión y el romanticismo que caracteriza a los griegos, sugiriendo que Demet podría haber encontrado a su alma gemela. Y aquí es donde entramos nosotros, los verdaderos chismosos profesionales. Vamos a analizar un poco más a fondo esta diferencia cultural. Es cierto que Turquía y Grecia tienen una historia compleja, marcada por conflictos y tensiones. Pero también es cierto que ambos países comparten muchas similitudes culturales, como la pasión por la música, la comida y el baile. Además, tanto turcos como griegos son conocidos por su hospitalidad y su calidez humana. Así que, en realidad, la barrera cultural podría no ser tan grande como algunos quieren hacer creer. Y luego están los que se dedican a analizar el lenguaje corporal de Demet en las fotos, intentando descifrar si realmente está enamorada o si solo se trata de una relación pasajera. En fin, un verdadero circo mediático. Pero, seamos sinceros, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Los expertos en lenguaje corporal han señalado que en las fotos, Demet luce radiante y relajada, con una sonrisa genuina en el rostro. Dicen que sus ojos brillan de una manera especial, y que su lenguaje corporal refleja una gran complicidad con Andreas. Por supuesto, esto no es una ciencia exacta, y cada uno puede interpretar las fotos a su manera. Pero, en nuestra opinión, Demet se ve feliz y enamorada, y eso es lo que importa. Pero no todos son chismes y especulaciones. También hay que destacar el apoyo que Demet ha recibido por parte de sus amigos y colegas del mundo del espectáculo. Muchas actrices y actores han expresado públicamente su felicidad por ella, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Al final, lo importante es que Demet esté feliz y que se sienta amada. Recordemos los mensajes de apoyo de Hande Erçel, otra de las grandes estrellas turcas, que publicó un comentario en Instagram diciendo: Demet, te mereces toda la felicidad del mundo. Corazón rojo. Y también el mensaje de Can Yaman, que aunque se encuentra trabajando en Italia, no dudó en enviar un mensaje de cariño a su antigua compañera de reparto. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo este nuevo romance. ¿Qué sabemos del famoso chef griego Andreas Georgiou? Pues la información es limitada, como les decía, pero lo que sí sabemos es que es un profesional reconocido en su campo, que ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes de Grecia y que tiene una personalidad encantadora. Por lo que se ve en las fotos, es un hombre muy atractivo con una sonrisa que derrite el hielo. ¿Qué le habrá atraído Demet de él? Pues seguramente su carisma, su talento, su pasión por la cocina y, por supuesto, su innegable atractivo físico. ¿Y qué le habrá atraído a él de Demet? Pues su belleza, su talento, su simpatía y su gran corazón. Al final, el amor es una cuestión de química, de conexión, de encontrar a alguien que te haga sentir especial y único. Imaginemos una cena romántica en un restaurante con vistas al mar Egeo. La luz de las velas ilumina los rostros de Demet y Andreas, mientras disfrutan de una deliciosa comida griega. La conversación fluye sin esfuerzo, entre risas y miradas cómplices. Andreas le cuenta a Demet sobre su pasión por la cocina, sobre sus viajes por el mundo en busca de nuevos sabores e ingredientes. Y Demet le habla sobre su amor por la actuación,
sobre los desafíos de su profesión y sobre sus sueños para el futuro. En ese momento ambos se dan cuenta de que han encontrado algo especial, una conexión que va más allá de la simple atracción física. Pero más allá de la química y la conexión, también es importante tener en cuenta los desafíos que puede implicar una relación a distancia, especialmente cuando se trata de dos personas con agendas tan apretadas como Demet y Andreas. La distancia puede ser un obstáculo difícil de superar, pero con amor, compromiso y comunicación, todo es posible. Demet vive en Estambul, donde se encuentra la mayor parte de su trabajo. Andreas, por su parte, tiene sus restaurantes y su vida en Grecia. ¿Cómo harán para mantener viva la llama del amor con tantos kilómetros de distancia? Aquí es donde entra en juego la tecnología. Videollamadas diarias, mensajes de texto, fotos y vídeos compartidos a través de las redes sociales. La tecnología puede ser una gran aliada para mantener la comunicación y la conexión emocional, a pesar de la distancia física. Pero por supuesto, nada puede reemplazar el contacto humano, los abrazos, los besos, las miradas. Por eso es fundamental que Demet y Andreas encuentren tiempo para verse en persona, ya sea viajando a Estambul o a Atenas. Y hablando de comunicación, es fundamental que Demet y su pareja mantengan una comunicación abierta y honesta, para poder superar cualquier dificultad que se presente en el camino. También es importante que respeten sus respectivos espacios y que encuentren tiempo para estar juntos, ya sea viajando o simplemente hablando por teléfono o videollamada. La confianza es fundamental en cualquier relación, pero aún más en una relación a distancia. Demet y Andreas deben confiar el uno en el otro, creer en su amor y apoyarse mutuamente en todo momento. Pero a pesar de los desafíos, estoy segura de que Demet y su nuevo amor tienen todo lo necesario para construir una relación sólida y duradera. Porque, como dice el dicho, el amor todo lo puede. Y cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo. Recordemos la historia de otras parejas famosas que han logrado mantener relaciones a distancia exitosas, como inventar ejemplos la actriz española Penélope Cruz y el actor estadounidense Javier Bardem, que vivieron varios años separados por sus compromisos profesionales, o el cantante colombiano Juanes y la modelo argentina Karen Martínez, que también han tenido que lidiar con la distancia en varias ocasiones. Ahora, dejando a un lado el romance y volviendo un poco al mundo profesional de Demet, es importante destacar que ella sigue trabajando duro en sus proyectos. Recientemente la vimos protagonizar una serie que fue un éxito rotundo, y está preparando nuevos proyectos que seguramente nos sorprenderán. Demet es una actriz muy versátil, que puede interpretar cualquier tipo de papel, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y eso es lo que la hace tan especial y tan querida por el público. Recordemos su papel en Erkencicus, Pájaro Madrugador, la serie que la catapultó a la fama internacional, donde interpretó a Sanne Maiden, una joven soñadora y apasionada que conquista el corazón de un exitoso fotógrafo. O su papel en Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, un drama conmovedor en el que interpretó a Zeynep Göksu, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Pero a pesar de su éxito profesional, Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. No le gusta exponer demasiado su intimidad y prefiere mantener su vida amorosa alejada de los focos mediáticos. Por eso, es comprensible que no haya dado muchos detalles sobre su nueva relación. Pero como buenos fans, estamos aquí para especular y chismear un poquito, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. ¿Cómo será un día normal en la vida de Demet y Andreas? Imaginemos a Demet despertando en su apartamento en Estambul, revisando sus mensajes y encontrando un mensaje de buenos días de Andreas desde Atenas. Luego se prepara para ir a grabar su nueva serie, donde pasa horas trabajando con sus compañeros actores y el equipo de producción. Por la noche, después de un largo día de trabajo, se conecta a una videollamada con Andreas, donde comparten sus experiencias del día y se ríen juntos. Y de vez en cuando Demet se escapa a Grecia para pasar unos días con Andreas, disfrutando de la playa, la comida y la compañía del hombre que ha robado su corazón. Y hablando de fans, es importante recordar que Demet tiene una legión de seguidores en todo el mundo, que la apoyan incondicionalmente y que la admiran por su talento y su belleza. Estos fans están siempre pendientes de sus proyectos profesionales y de su vida personal, y le demuestran su cariño de 1000 maneras diferentes. Desde crear cuentas de fans dedicadas a ella en las redes sociales, hasta enviarle regalos y mensajes de apoyo, los fans de Demet son una verdadera familia global. Pero como en todo grupo grande, también hay algunos fans que son un poco intensos.
que se obsesionan con su vida personal y que no respetan su privacidad. A estos fans, les pido encarecidamente que respeten la decisión de Demet de mantener su vida amorosa en privado, y que se limiten a apoyarla en sus proyectos profesionales. Recordemos que Demet es una persona como cualquier otra, y que tiene derecho a tener una vida privada y a tomar sus propias decisiones. Al final, lo importante es que Demet sea feliz y que se sienta amada. Y si ha encontrado el amor en los brazos de este chef griego, pues de enhorabuena. Le deseamos toda la felicidad del mundo y que su relación sea un éxito. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano veamos a Demet y Andreas abriendo un restaurante juntos, fusionando la cocina turca y la griega en un proyecto culinario innovador y delicioso. Eso sí que sería una historia de amor para contar. ¿Y a ustedes, qué les parece esta nueva relación? ¿Están felices por Demet? ¿Creen que esta relación tiene futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan opinar sobre el nuevo romance de Demet Özdemir. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la nueva relación de Demet Özdemir con un famoso chef griego. Hemos visto las reacciones de los fans y de los medios de comunicación. Hemos especulado sobre el futuro de esta relación y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Demet. En resumen, hemos hecho un recorrido completo por el mundo del amor de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y conocer sus opiniones. Ustedes son la razón por la que hago esto, y les estoy muy agradecida por su apoyo. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas para entretenerlos. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire o quizás en la cocina. Caraguiño.